Muy buenas noches, amados. Sean todos bienvenidos. Queremos darles las gracias por estar. Gracias por compartir con nosotros cada domingo. Estamos muy expectantes de la palabra de esta noche. Espero que disfruten y ahora pasamos con Pastor Alejandro Vanini. Saludos a todos los que se conectan. Bienvenido una vez más a nuestra reunión online. Los abrazamos a la distancia, deseando que se encuentren bien, fortalecidos y protegidos. Y por qué no en esta tarde expectantes de escuchar la palabra que el Padre nos permite compartir. El miércoles pasado hablamos acerca de las mezclas, de las proporciones. Y creo que debemos continuar profundizando y trabajando en esta palabra. Todo esto en el ánimo de desarrollar nuestras vidas con un mayor grado de estabilidad. Por eso les pido y les ruego a todos que si no han podido escuchar este mensaje, el mensaje del miércoles pasado, te animo a que lo escuches para que puedas tener una idea más formal y más acabada de lo que vamos a exponer hoy. Empezamos a hablar de las mezclas y empezamos a hablar de las proporciones. Y por eso tenemos que empezar diciendo que las vidas inestables tienen demasiados vaivenes, demasiadas idas y vueltas, demasiadas alteraciones en el camino. Los inestables son personas que sufren demora en el área de la obediencia. Como bien sabemos, la palabra inestabilidad es una palabra que expresa movimiento, falta de firmeza, y esto debe ser corregido en nosotros. Nosotros debemos volvernos hijos firmes en la fe. No solamente debemos ser y reconocernos como hijos. Está bien para empezar, está bien en el génesis de nuestra vida reconocernos como hijos. Hoy debemos volvernos hijos firmes en la fe, un paso más adelante. Nosotros como hijos no estamos esperando que un día un rayo de luz nos ilumine la vida. Nosotros tenemos a Cristo, estamos en Cristo, somos de Cristo y vivimos en Cristo. Entonces la potestad de los cambios ya nos ha sido concedida. Hubo una palabra precedente en nuestras vidas y esa palabra fue hablada por el Señor desde la eternidad. Nosotros no estamos aguardando un dictamen favorable, una sentencia favorable del Padre hacia nuestra vida, porque esa sentencia, ese dictamen, esa palabra recta, positiva y directa ya la tuvimos de parte del Padre a favor de nuestras vidas. Y esto no quiere decir que Dios no nos siga hablando su palabra sobre nosotros, pero la palabra primogénita, la palabra Génesis en nuestra vida, esa palabra de gracia y de amor ya fue hablada sobre nosotros y nosotros tenemos que accionar en base a la palabra que ya nos fue dada. El Señor Jesús le dijo a Pedro lo que iba a suceder en su vida. Le dijo que iba a tener estabilidad para ayudar a gobernar la iglesia naciente. Por esa razón es que lo sacó del hombre y del nombre Simón y lo metió en el hombre y en el nombre Pedro. Pedro se llamaba Simón Pedro, por lo que Jesús optó por nombrarlo con el nombre que él quería afianzar, que él quería afirmar. Por eso lo empezó a llamar Pedro, que significa Petra, que significa piedra. Nadie lee en la Biblia la carta, la epístola de Simón, pero sí leemos la epístola de San Pedro, porque para poder escribirla necesitó ser Pedro, necesitó ser estable, para hacer algunas cosas, todas las cosas que el Señor nos ha encomendado. Dije algunas porque al principio se supone que vamos a ser un poco inestable, pero para hacer todas las cosas, para ser completos, necesitamos un nivel de estabilidad y hay que trabajar en nuestra vida en la estabilidad. Tal como lo hablamos el miércoles, Simón Pedro tenía la proporción incorrecta. Simón Pedro era más Simón que Pedro. Y quiero hacer hincapié en la palabra incorrecta, porque a veces nosotros los hijos
Cuando nos suceden algunas situaciones pensamos que somos mala gente y el sistema de las tinieblas se aprovecha de eso. Y la realidad es que al ser hijos somos buenísimos. Nadie que sigue verdaderamente al Señor puede ser malo. Podemos tener, como le pasó a nuestro querido Pedro, podés tener algunos segundos de incoherencia, pero la raíz es buena, por lo tanto el árbol tiene que ser buena. Como le dije recién, nadie que sigue verdaderamente al Señor puede ser o operar en maldad continuamente. El punto es que al cultivar las proporciones incorrectas, hacemos cosas incorrectas porque tenemos pensamientos incorrectos que luego se manifiestan en obras incorrectas, las cuales nos atrasan y nos descalifican. Atraso y descalificación, dos palabras para tener en cuenta. Esto sucede porque somos un envase. Este es un concepto bíblico. La Biblia habla de odres viejos y de odres nuevos. Los odres son envases donde se guardaba el vino. Esos envases tienen una capacidad definida. Todos nosotros tenemos diferentes proporciones que están contenidas en el envase de nuestras vidas. De hecho, dice la Biblia que a cada uno de nosotros no fue entregada una medida de fe. Y esa medida es una proporción que cabe dentro de un envase, y ese envase es igual a todos los envases que nosotros tenemos, es igual a todos los recipientes que nosotros tenemos. Tienen una medida determinada, tienen una capacidad definida. Mire que por años cantamos canciones que le pedían al Señor y también hicimos muchas oraciones, ¿por qué no decirlo en el mismo sentido? ¿Cuántos de nosotros cantamos lléname Señor? Orábamos para que el Señor nos llenaba. El punto es que no sabíamos, pero sí lo sabemos hoy. Hoy sí lo vamos a saber. El que no lo sabía hoy sí lo va a saber. Que nosotros tenemos una capacidad. Tenemos una capacidad, tenemos un cubicaje. Tenemos cierta capacidad. Y si no nos despojamos de lo viejo, de lo inútil, de lo estéril, nunca lograremos ser llenos. Y cuando hablo de ser llenos, hablo de tener la proporción correcta. Vamos a ahondar en unos minutos a lo que queremos decir con tener la proporción correcta. Los apóstoles y el Señor han hecho siempre hincapié en ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos, toda nuestra vida tiene que ser lleno. Tenemos que tener la proporción correcta del Señor en nuestra vida. Mire, a través de la vida hemos conocido gente preciosa, buenísima, maravillosa, que de un día para el otro, en un proceso breve, se apartaron del Señor. Esto sucede porque nunca entendieron que para que el Evangelio funcionara dentro de este envase humano, por decirlo de alguna manera, dentro del envase humano de nuestras vidas, este evangelio debía tener cierta proporción, debía ocupar cierto espacio, debía tener la mezcla correcta para que el evangelio fuera o sea efectivo. El evangelio ciertamente empieza como una medida, pero debe llegar a una plenitud que nos permita vivir y consumar el propósito eterno de Dios. Todo lo que nos ha sido concedido empieza en pequeña medida. Nuestra vida y nuestros cuerpos han empezado como un embrión, pero han llegado a la plenitud de un hombre o una mujer completos. El miércoles dijimos y expresamos como ejemplo que para que el alcohol, en el caso que tenemos que cuidarnos tanto y nos hemos estado cuidando todo este año que pasó, para que el alcohol sea efectivo en el combate de la pandemia del COVID, cuando nosotros tenemos ese alcohol y tratamos de hacerlo cumplir la tarea de desinfectar y matar gérmenes, virus e infecciones, se necesita que ese alcohol esté mezclado con agua en una proporción del 70%, es decir, mínimo 70% de alcohol y el restante 30% de agua. Si la mezcla es menor, si la proporción es menor,
no va a funcionar. Lo dije y lo tengo que volver a repetir. No solo que no va a funcionar, y por más que lo apliquemos repetidamente una y otra vez, no va a funcionar, no va a ser efectivo, sino que va a ser además desperdiciado en la función para la cual fue creado, tanto el alcohol como el agua. A ver, a los hombres que les gusta la cocina, a las señoras que cocinan, imagínate tratando de hacer la misma comida todas las veces con los mismos ingredientes, no saliendo bien la comida. Como resultado tienes a toda la familia quejándose de que tiene gusto, de que sabe horrible, y a ti del otro lado frustrándote. Pero la próxima vez que vas a preparar la misma receta, usa los mismos ingredientes, aplicas el mismo procedimiento y obtienes los mismos resultados. Tu esposo, tu esposa, lo que sea, y tus hijos diciéndote: papá, mamá, esto es horrible, no se puede comer. Qué frustrante, qué situación frustrante. Y aunque parezca una broma, aunque parezca un chiste, la solución de la que cocina no es cambiar a la familia. Bueno, si me busco una familia que le guste esto, a lo mejor arreglo mi vida. Pero tampoco la solución de la familia es cambiar a la cocinera. Bueno, vamos a decirle a mamá que no venga a cocinar porque esto no está funcionando. Lo que se debe es cambiar la receta, cambiar los ingredientes y cambiar la forma de preparar la receta hasta tener éxito. ¿Qué palabra? La palabra éxito en el ámbito cristiano. Yo quiero decirles algo, nosotros debemos tener éxito, pero no esa clase de éxito que a nosotros se nos inculcó, que a nosotros se nos vendió, a nosotros se nos expuso, a muchos de nosotros, quizá a algunos no, pero a muchos de nosotros se nos expuso un evangelio exitista del hecho fáctico, del hecho puntual, que teníamos que tener éxito en todo, que teníamos que tener éxito en todo. Que en realidad ese evangelio tiene poco de realidad. Creo que fuimos víctimas de un evangelio fuera de proporciones, que dice que todo nos tiene que ir bien. Amados, la realidad es que el mensaje es impopular, pero el mayor éxito que podemos tener es que Cristo se manifieste en nosotros. Las verdaderas frustraciones del creyente son a causa de tener un evangelio personal que tiene una proporción incorrecta. Un alcohol, por decirlo de alguna manera, tratándolo de usar para desinfectar, que tiene 50 de alcohol y 50 de agua. Te lo puedes frotar toda la vida. Puedes conseguirte 200 galones, 800 litros de alcohol al 50 y agua al 50 y no va a ser efectivo. ¿Por qué digo evangelio personal? Porque quiero poner énfasis en la palabra evangelio personal. Evangelio personal está separado del concepto del evangelio. El evangelio es inmaculado, efectivo, no tiene mancha y funciona en un 100% porque el evangelio es espiritual y no es humano. Hay evangelios personales. Nosotros tenemos cada uno de nosotros un evangelio personal. Ahora hay evangelios personales que se han hecho mal entendidos. ¿Sabe cuál es el extremo de un evangelio personal? Cuando tú hablas con una persona y te dice esta frase: yo creo en Dios, pero creo a mi manera. Me he hecho un Dios a mi manera. Ahora, ¿por qué hablo de que los evangelios personales se han mal entendido? Porque en la misma congregación tenemos tantas opiniones y tantos conceptos como personas se congregan, como personas hay. A veces en un matrimonio que son dos no se ponen de acuerdo en algunos temas puntuales. Imagínense en una congregación donde a veces somos cientos. Por esa razón Pablo dijo: yo les estoy hablando conforme a mi evangelio, conforme a lo que vi del Señor, conforme a lo que vi en el Señor. Él había visto a Cristo resucitado y glorificado como primera visión, como primera vez. Él nunca conoció físicamente al hijo de José y María. Por eso es que él decía: este es mi evangelio. Pero el hecho de tener su evangelio no hizo que él tuviera jamás conflictos
en cuanto a la doctrina y en cuanto al servicio con el Evangelio de los apóstoles del Cordero, que son los que denominamos aquellos que estuvieron con Jesús antes de su muerte y de su reacción y de la resurrección del Señor. Él no tuvo jamás conflicto, porque juntos los 11 que quedaron se dedicaron a expresar a Cristo. Uno fue a los gentiles, uno fue a los judíos. Dijeron: señores, entendemos que nos tocan partes diferentes. Ya lo hemos dicho muchas veces, yo no he visto pelear nunca un albañil, un constructor con un electricista. Hacen cosas diferentes, no hay ningún problema, no hay pelea ninguna. ¿Cuál es el mayor conflicto que vivimos hoy? ¿Saben cuál es, mis amados hermanos? Que nos predicaron un evangelio de éxito y entonces queremos vivir un evangelio que como cosa primaria nos haga felices, aunque no exprese a Cristo. Y este es uno de los traumas mayores que el creyente debe atravesar. Nosotros debemos atravesar este trauma de una sola vez. Esto es como cuando te clavabas, eras chico, te clavabas una astilla. Bueno, yo me he llegado a clavar hasta clavos en los zapatos, pisando alguna tabla. Tú no querías que te extrajeran ese pequeño clavo en 10 operaciones. Tú querías que te pegaran un tirón y que de una sola vez el trauma sea rápido y lo menos doloroso posible. Ahora, nosotros tenemos que atravesar este trauma. El evangelio no es para hacernos felices, aunque nos va a hacer pleno. Nosotros, como generación, por toda la mezcla que tenemos en nuestro sistema de pensamiento, nos hemos encargado de pensar, o nos han inducido a pensar, que el evangelio fue creado solamente con razón del hombre, cuando en realidad el evangelio fue creado por la intención de Dios hacia el hombre. Esa intención pudo salvar al hombre, esa intención puede restaurar al hombre y esa intención puede eternizar al hombre, que ya es eterno, por cierto. ¿Cómo lo puede eternizar? Dándole a conocer las riquezas de la gloria de Cristo aquí en la tierra. Amados, miremos juntos por un momento a la iglesia naciente, la iglesia de los primeros años, llamada también por algunos la iglesia primitiva. Esta iglesia tenía una mortalidad muchísimo mayor que el COVID. Tenía una mortalidad extrema a causa de la persecución política y de la persecución militar que padecían. Ellos habían recibido tal proporción del evangelio por boca de los apóstoles que esa persecución lo único que hacía era fortalecer a los miembros de la iglesia, sabiendo que muchos de ellos pagarían con la vida, literalmente, la confesión de su fe en el Señor. Aún así, no cesaban de multiplicarse. Si leen un poco la historia de la iglesia, si leen algunos otros autores, en el caso de Flavio Josefo, que fue un judío que se encargó de escribir libros y libros de historia, ir relatando la historia, verán que hubo miles que pagaron con su vida la fe, pero no la abandonaron. Hubo gente que lo pusieron atado, por hacer solo una mención, atado a un poste lleno de leña y rociado con un combustible, y le dijeron, con una antorcha en la mano, tu última oportunidad, ¿niegas al Señor o te prendemos fuego? Mucha gente dijo, señores, préndame fuego ahora mismo, al frente de su familia, al frente de los amigos, al frente de los hermanos, que muchos de ellos estaban presos y les tocaba en la próxima hora pasar por la misma situación. Los echaban en aceite hirviendo. Tenían unas ollas gigantes que las calentaban hasta hervir y los tiraban con aceite hirviendo ahí, pero no negaba su fe. Los hacían comer por fieras, por tigres, por leones, por toda clase de fieras salvajes, y se divertía la gente. Eso no es película de Hollywood, es verdad. Pagaron con su vida la fe, pero no la abandonaron. Hoy, en este siglo, está tan diluida la proporción del evangelio que la gente se ofende, dejan de seguir al Señor por tonterías, abandonan la carrera de la fe nomás porque se le complica un poquito la vida, la economía, miran las cosas materiales más que las espirituales.
¿Pero por qué sucede eso, pastor? Porque la gente es mala. Eso sucede porque la proporción es muy baja. Por decirlo de alguna manera, no llegan al 70%, así como el ejemplo del alcohol. Entonces no hay una esterilización de la vida. ¿Pero de quién es el problema? ¿Del Señor? No, de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que hacer que el Señor crezca en nosotros mismos. Hay tantas distracciones, hay tantas pantallas alrededor nuestro llamándonos la atención, que a veces no podemos ni siquiera concentrarnos para orar 5 minutos. Por esa razón, mis amados hermanos, es que entender el punto de las proporciones nos tiene que encender todas las fuerzas y todas las ganas. No escuchamos esta palabra para desfallecer. No escuchamos esta palabra para decir, bueno, ya descubrí cuál es mi problema, ahora ¿qué voy a hacer de mi vida? Escuchamos esta palabra para tomar ánimo y esforzarnos y hacer que esa proporción de vida en nosotros crezca. Lo hemos repetido durante muchos años, pero ahora hay que ponerlo en práctica. Sabemos que si Cristo crece, todo crece. Si la proporción de nuestro evangelio, del evangelio personal, del evangelio propio, es absorbida por la vida de Cristo y dejamos de mezclar el evangelio que nos fue predicado con nuestras costumbres, con las costumbres de la tierra en la cual vivimos, que quiero decirle que pesan muchísimo a la hora de vivir. Si dejamos de mezclar el evangelio con la costumbre de nuestras culturas, de los dichos que nos han enseñado durante muchos años y todavía los tenemos metidos en nuestro cerebro y en nuestro corazón. Si nos determinamos a abandonar todas esas cosas, tendremos un evangelio poderoso y completamente efectivo para el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Amados, a Dios no se le escapó que este fuera el tiempo y este fuera el tiempo en el cual nosotros estamos en la tierra. A Dios no se le escapó que esta sea la época. A Dios no se le escapó, a Dios no se le fue de control que nosotros naciéramos en esta época. Dios entendió que esta era la mejor época que nosotros teníamos que estar y que iban a ser abiertos los ojos de nuestro entendimiento, alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para que entendiéramos su palabra, la vida. Saben, lo dije el miércoles y lo voy a volver a repetir. Cuando nosotros nos entrenemos en la obediencia, cuando nosotros nos entrenemos en el entendimiento, quiero decirte algo, tus hijos y mis hijos van a obedecer mucho más. Cuando nos entrenemos en hablar la palabra en nuestras casas, el oído de nuestros hijos va a ir purificándose. Pero mientras nosotros busquemos todo tipo de ayudas y todo tipo de cosas que nada tienen que ver con el Señor, tendremos esa recompensa. Y la recompensa que nosotros queremos y creemos también, es que Cristo crezca dentro de nosotros. ¿Cómo lo hago? Es lo mismo que hacer una dieta, es lo mismo que ir al gimnasio, es lo mismo que ir a trabajar todos los días, es lo mismo que no gastar más de lo que ganas, es una cuestión de administración, es una cuestión de rectitud, es una cuestión de determinación, pero no estás esperando que alguien te la dé porque tú y yo ya la tenemos que ponerla en práctica. Amados hermanos, la vida está delante de nosotros. La vida nos fue dada, pero la vida, nuestra vida, el camino, la ruta 2021 está delante de nosotros y no podemos atrasarnos. Tenemos que caminar al paso que el Señor nos ha marcado. Que la mezcla en nosotros crezca, que Cristo crezca en nosotros, que no seamos personas pusilánimes, que no seamos personas echadas para atrás, que seamos personas que avancen con entendimiento, con conocimiento y con revelación, primero a mi vida, a mi familia y después a toda la gente que nos rodea. Gracias, amado Padre, en esta tarde por poder estar juntos, aprovechando la tecnología para estar juntos. Padre, gracias te doy por la vida de cada uno de ellos.
que tu gracia y tu favor, Señor, tu Espíritu, alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Señor, yo sé que esta palabra trae y traerá con el correr de los días más y más respuestas a la vida de nosotros. No creemos en magia, pero sí creemos en un proceso, y ese proceso se está acelerando con el entendimiento que tú nos has dado. Padre, nos encomendamos a ti para esta semana. Nos encomendamos, Señor, para entenderte, comprenderte. Padre eterno, gracias por absolutamente todas las cosas. Bendecimos tu nombre, honramos tu nombre, alabamos tu nombre. Padre, gracias te doy porque nos permites entrar a las casas de mis hermanos, en la cual en esta tarde depositamos el bien, la palabra de vida, la palabra de sanidad, la palabra de protección, para que sean prosperados en todas las cosas. Amados, nos vemos el próximo miércoles en nuestra reunión por Zoom. Gracia y paz de Dios les sean multiplicadas.